Padre amoroso, te damos gracias por la oración, por esta oración que me dignaron a dirigirte, Padre. Gracias por las lecciones que nos está dando Fray Mauro, que son buenísimas y buenas para nuestra alma y para conocerte más a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de todas las compañeras y sobre todo la bendición para el Padre Mauro. Amén. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo, Amén. Espíritu Santo, amén. Amén. Elina Rubí está presente. Esta noche un tema muy especial, el purgatorio. El purgatorio. Purgar significa limpiar. Entonces, purgatorio es el limpiatorio, el lugar donde se limpian las cosas. En este caso, el lugar donde el alma llega a ser completamente limpia, porque eso se entiende. Delante de Dios, todos tenemos que estar limpios. Cuando hablamos de manchas de pecado. Delante de Dios no puede estar ninguna mancha. Entonces, desde el inicio del cristianismo, se ha hablado de la necesidad de limpiarse, de purgarse. Y se hablaba que San Pablo, por ejemplo, dice que cuando se hace pecado hay que limpiarse. Ahora, ¿limpiarse de qué? En teología se distingue entre culpa y pena. Son dos cosas diferentes. Cuando uno hace un delito, primero se le hace el juicio para ver si tiene culpa. Si lo hizo consciente, con premeditación, y lo quiso hacer. Entonces el juez dice culpable. En algunos lugares hay otro juez que dice es culpable de homicidio, ya ha sido juzgado. Ahora, la ley que dice que el que comete homicidio hay que darles estos castigos, tantos años de prisión. Lo que dice el primer juez, que uno es culpable, es la pena, la culpa. O sea, la intención de hacer el mal. Esa es la culpa. La intención que está dentro de nuestra mente, de nuestra voluntad, de querer hacer el mal. Esa es la culpa. Es lo básico de toda esta cuestión. Ahora,
cuando uno ha descontado, mejor dicho, cuando uno se arrepiente y Dios lo perdona, ahora pasamos al tema que nos interesa. Uno ofende a Dios o hace daño al prójimo, está concibiendo culpas. Esa intención de hacer el mal, esa es la culpa. La intención de hacer el mal que está dentro, esa es la culpa. Ahora, si uno ofende a una persona o hace un delito, además de esta intención mala, hay consecuencias. Si ha matado a una persona, bueno, la consecuencia es que esa persona ya no tiene vida, la familia ha quedado desamparada, los hijos han quedado huérfanos. Esta es la pena. O sea, las consecuencias de esa intención de hacer el mal. La intención de hacer el mal se llama culpa. Las consecuencias dolorosas que deja la culpa se llama pena. Entonces, si uno cumple un delito, se reconoce, el juez lo reconoce culpable. Tiene culpa. Quiso hacer el mal. Pero ahora queda la pena, la consecuencia de esa acción. ¿Qué hacemos con esas consecuencias? Bueno, se lleva uno a la cárcel para que medite y que no vuelva a hacerlo más. Se obliga a pagar a la familia que ha quedado desamparada. Se obliga a cuidar de los hijos que han quedado huérfanos. Esto es la pena. Eso es lo que duele a uno. Es la consecuencia de la intención mala que uno tuvo. A la pena, a la culpa, consigue siempre una pena. Esto también en el campo moral, o sea, delante de Dios. Nosotros no queremos hacerle caso a Dios, queremos robar, queremos hablar mal de la gente y entonces allí cometemos la culpa, nuestra intención mala de querer hacer el mal, o de ofender a Dios, o de hacer daño a la gente. Bien, uno dice, ahora me voy a confesar y ya estoy tranquilo porque el perdón del Señor va a la culpa. Me lo perdona y yo estoy tranquilo como si no hubiese hecho nada. Y eso es cierto. Y así es. Cuando uno sale del confesionario, es como si no hubiese cometido nada. Su intención ha sido purificada. Su ser humano que quiso hacer el daño y se desordenó, ahora con el perdón de Dios, vuelve a ser un ser reordenado, digno de estar con Dios. Sin embargo, queda la pena de lo que uno hizo. Que tú has hablado mal de la gente, ahora esa mala práctica tuya va dando vuelta por el vecindario y procura un daño a esa persona. Ahora habrá que purificar también esa pena. Entonces a usted
se le dice que tiene que ir al vecindario de alguna manera y decir que usted ha calumniado. En realidad lo que yo el otro día estaba diciendo a todo el mundo, en realidad es una calumnia. Es una cosa que hay que hacer para purificarse también de la pena. Y así todos los pecados que hacen la culpa tienen consecuencias dolorosas que se llama pena. La confesión borra la culpa, pero la pena queda por purificarse. Hay que purificar también las penas. Alguien ha traído esta comparación que hace entender bien. Hay una pared muy bonita, preciosa, incluso hay una pintura preciosa y a alguien se le vino en la cabeza de plantar ahí un clavo para colgar su hábito. ¡Qué barbaridad! Entonces el superior viene, si está en un convento o en una familia, viene el papá y dice, ¿qué has hecho? Esta es una barbaridad. Has hecho una cosa grave. Pusiste un clavo en una pintura. Entonces, el papá, que es bueno, dice, bien, ahora vamos a quitar el clavo. Y quita el clavo. Uno dice, bueno, ahora ya está tranquilo, porque ya se quitó el clavo, ya está. No, hijo, es que ha quedado el hoyo, que es algo malo, que es algo doloroso, que es algo feo. Esa es la pena. El clavo es la culpa. El hoyo que queda después de haber quitado el clavo es la pena. ¿Se entiende? Entonces, el clavo es como el pecado que uno quita cuando se va a confesar. Pero queda todavía el hoyo. O sea, quedan las consecuencias dolorosas que también hay que purificar. Claro, ya no se trata de la cuestión del infierno, porque sustancialmente uno está perdonado. La intención que tenía la ha cambiado. Sin embargo, están estas cosas, estas penas, que son secundarias, pero son siempre algo que hay que arreglar. Este es hay un lugar, un tiempo en que se hace eso, limpiar las consecuencias dolorosas. Nosotros conocemos este término, el purgatorio. Las penas se purifican en el purgatorio. Y lo imaginábamos a partir de ciertas cosas que decía la Biblia. Lo imaginábamos un lugar donde había fuego y donde las almas, porque los cuerpos ya se habían destruido, donde había almas sufriendo ese fuego. Bueno, la habíamos imaginado como un pequeño infierno, un infierno temporal, pero el sufrimiento era igual. Esa era una imaginación, era una interpretación de lo que se decía en la Biblia, que la pena
hay que purificarla y conlleva sufrimiento, purificar también las penas. Y nosotros hemos imaginado, hasta hace poco tiempo, la mayor parte de los cristianos todavía imaginan un lugar donde hay llamas y ahí las almas están purificándose. Hoy, esta imaginación o esta interpretación ha cambiado. Queda siempre el dogma de que hay que purificar las penas, que son las consecuencias dolorosas de la culpa. Sin embargo, bueno, el Espíritu Santo está sugiriendo que hay que cambiar la interpretación. Queda el hecho, pero el cómo y el cuándo no se sabe. Llamas de fuego, no, ya no es. Nuestra cultura ya no puede imaginar eso. Se hace tanta pregunta y dice, el fuego, ¿y qué quema si no hay cuerpo? ¿De qué se alimenta el fuego? De las almas, pero las almas no se queman. Entonces, bueno, tantas cosas que hemos llegado a pensar que la cosa no es como la hemos imaginado hasta ahora. Fuego y las almas que están allí purificándose, sufriendo el sufrimiento del fuego. Entonces, por ejemplo, Papa Benedicto XVI y también Santa Genoveva, una santa que ha tenido revelaciones sobre el purgatorio. Ellos hablan de un fuego que es el amor, el deseo de estar con Dios. Es como si hay un banquete y uno está por sus pecados, por las penas de sus pecados, no puede entrar en el banquete y debe de quedar afuera o queda afuera hasta que no ha desarrollado suficiente amor que purifica esas penas. Porque esas penas son fruto del egoísmo. Y entonces es el amor que purifica las consecuencias del egoísmo. Entonces uno está fuera del banquete y desea estar en el banquete donde hay todos sus familiares, la fiesta, está Dios. Qué pena estar afuera, qué sufrimiento estar afuera. Entonces eso, pero ese es amor. Y ya querer estar con Dios dentro del banquete, en el paraíso. Esta es amor. Entonces son llamas, pero llamas de amor, no llamas de fuego como el nuestro. Ayuda a tener otra interpretación, otra imaginación. Personalmente, no tengo duda que hacia allí hay que ir, que así es, ¿verdad? Ahora, Juan Pablo II, el 28 de julio, el 4 de agosto de 1999, habló de las cosas finales, el juicio, la muerte, el infierno, el paraíso y el purgatorio. Ha hablado del purgatorio. Y dice, entre tantas cosas, dice que más que un lugar, es una situación, es un estado. Aquí ya
también la cuestión del lugar se nos mueve, se nos mueve. No es tanto un lugar, sino es una situación interior que hace producir amor que todavía no puede gozar. Entonces, una situación interior se acerca mucho a lo que decía Benedicto XVI, ¿verdad? No es tanto un lugar. Entonces, ¿será un lugar? No sabemos. No sabemos. Aquí conviene pensar en el ladrón arrepentido. ¿Se recuerdan? El ladrón que reprochaba al otro que se reía de Jesús o lo reprochaba a Jesús. Pero el buen ladrón que había sido ladrón y asesino, como que tiene ya un momento de sabiduría, de compasión, de buen sentido, de buena voluntad. Está produciendo algo bueno. El que había producido siempre malo, ahora está produciendo algo bueno. Y le dice al otro, no seas así de bruto. Este está sufriendo así, pero era una persona buena. Nosotros lo hemos merecido, pero él no. Y le dice a Jesús, Señor, tú hablaste de tu reino. Cuando estás en ese reino tuyo, acuérdate de mí. Un hombre que de repente, estando cerca de Jesús, el pensamiento diferente, un pensamiento bueno, ya un corazón bueno, un deseo de las cosas bellas, de las cosas grandes. ¿Y qué le dice Jesús? Estamos en los últimos minutos de su muerte. ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso nos hace perder ya la idea de que el purgatorio sea quién sabe cuánto tiempo y, en fin, o que haya fuego. Este ladrón arrepentido, en pocos segundos, significa Jesús que veía el corazón y Dios que veía el corazón. Significa que este hombre, ordinariamente hombres brutos, que se conforman, no saben decir las cosas, se conforma con decir algo, pero dentro quién sabe que tenía. El hecho es que en pocos segundos estaba en paraíso. Hizo todo el purgatorio. Esa es la realidad. Entonces el purgatorio existe, pero no es la interpretación que se ha dado hasta ahora, sino que otra interpretación. Y sobre todo, y pensemos que el purgatorio es un lugar o un estado, una situación de producción de amor. Si tienen algo para anotar, anoten esto. El purgatorio, más que un lugar, es una situación interior, un estado interior en el que uno produce amor purificador. Es lógico, el amor de por sí es purificador. Entonces el purgatorio es eso, producir amor. Ahora, ¿dónde? ¿Cuándo hacemos el purgatorio? El ladrón arrepentido lo hizo en la cruz, hablando con el Señor. Nosotros, ¿dónde tenemos que hacerlo? ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Sí tenemos que hacerlo. No sabemos.
ahí no tenemos suficientes luz para saber si hay un tiempo después de la muerte, si hay un lugar. Si se nos da un tiempo en que podamos producir mucho amor en poco tiempo, tal vez los últimos momentos antes de morir, tal vez en una enfermedad dolorosa en que morimos, cuando morimos, sabemos que es producción de amor. Por lo tanto, después de la muerte no sabemos exactamente las cosas, pero esto es muy importante. Nosotros podemos hacer el purgatorio aquí, en la tierra. Aquí, en la tierra. ¿Cómo? Produciendo amor. Produciendo arrepentimiento, haciendo bien los sacramentos, sobre todo haciendo el bien a la gente, haciendo el bien a los demás. Esta producción de amor que nos va purificando. Y es posible que cuando llega el momento de la muerte, no hay que hacer purgatorio, ya hemos producido suficiente amor o abundancia de amor en el tiempo de esta tierra. Bonito. Ahora, para confirmar, fíjense, para confirmar todo lo que acabamos de decir, pensemos en la indulgencia plenaria. ¿Qué hace la indulgencia plenaria? Hace que en esta tierra, cumpliendo con ciertas condiciones, ir a la misa, confesarse dentro de los 8 días, ir a la misa, comulgar, orar por el Santo Padre y naturalmente preparándonos para una conversión de vida. Es lógico. Haciendo eso, se nos garantiza que nosotros hemos purificado las penas. Porque uno dice, pero si me confesé, ya estoy purificado de la culpa. Pero la pena, que daban las penas, las consecuencias colaterales de la culpa, alma y cuerpo. Purificaste tu alma con la confesión, con el sacramento, pero ahora quedan las consecuencias sensibles, visibles, externas, dolorosas, que también hay que purificar. ¿Cómo? Con el purgatorio. Hemos dicho cómo es. La indulgencia plenaria purifica las penas. Eso. Por eso San Francisco de Asís, cuando en la capilla de la Porciúncula, nosotros tenemos la Porciúncula aquí, en nuestra iglesia, el Señor le decía, ¿qué quieres, Francisco, como recompensa de tu fidelidad a mí? ¿Qué quieres? Y Francisco contestó inmediatamente, para mí, Señor, yo no quiero nada. Yo te pido que toda la gente que venga a esta iglesia confesados y comulgados, arrepentidos de sus pecados, pueda salir de esta iglesita completamente salvado, purificado. Y para hacer entender es
que si tú poniendo el pie fuera de esa capillita mueres, tú vas directamente al paraíso, porque estás completamente purificado. Entonces, la indulgencia la conocemos, la manejamos, entonces sabemos de qué se trata. Bueno, desde esta noche, pensando en indulgencia plenaria, pensemos en el purgatorio, que tal vez habrá una cosa que nosotros no conocemos, un sistema, un modo que nosotros no conocemos para purificarnos. Pero también tenemos que saber que lo podemos hacer aquí en la tierra, como produciendo mucho amor. La oración sí, pero sobre todo amor al prójimo. Amor al prójimo, haciendo siempre el bien. Como decía Jesús en el juicio universal, tuve hambre, me dieron de comer, estaba enfermo y me atendieron. Eso. Haciendo eso, estamos produciendo amor purificador. Creo que hasta aquí estamos claros. Como sufragio. Aquí que tenemos. Como Sí. sufragio. Yeah. Cuando nosotros oramos por los difuntos, estamos haciendo un acto purificador, una producción de amor purificador por nuestros difuntos. Eso se llama sufragio, apoyo para nuestros difuntos, porque hay un dogma de fe que dice que nosotros podemos ayudar a otros. Es la comunión de los santos. Si yo produzco amor, este amor hace el bien a otras personas. Por eso ustedes piden, Fray Mauro, por favor, puede pedir por mi papá que se murió ayer, con gusto. Y yo, sobre todo en la misa, digo, Señor, no mires a mis pecados, mira la fe de estas personas que creen lo que tú dijiste, que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos y podemos ayudar a los difuntos, como los difuntos también pueden ayudar a nosotros. Los santos pueden ayudar a nosotros. Forma de sufragio, ¿qué más? 2 de noviembre. Ahora, date de anotar, ustedes saben que había indulgencia plenaria para estos 2 de noviembre, mes de los difuntos, precisamente como sufragio. Ahora, con esta pandemia, se ha cambiado un poco la cosa. La penitenciaría de Roma ha mandado un decreto diciendo: antes, el año pasado, se podía obtener la indulgencia plenaria para nuestros difuntos por 8 días seguidos, una vez al día, del 1 al 8 de noviembre. Uno podía visitar el cementerio y rezar, cumplir las condiciones que acabamos de decir. ¿Qué sabemos? Las condiciones generales de toda la indulgencia plenaria. Se podía obtener una vez al día por 8 días seguidos, del 1 al 8 de noviembre, antes. Pero ahora no se puede ir al cementerio, todos juntos. El 2 no se puede. Entonces, el decreto dice, se puede obtener la indulgencia plenaria visitando el cementerio como siempre,
pero no los primeros 8 días, sino 8 días de noviembre en cualquier día. Cualquier día de noviembre. Entonces, y no es necesario que sean seguidos estos 8 días. Uno puede escoger el 15 de noviembre, el 22, más el 23, más el 28, más el 29, más el 30 de noviembre. 8 días durante el mes de noviembre. Eso evidentemente impide la aglomeración de que la gente va al mismo día. Por eso, 8 días, pero uno los escoge a lo largo de noviembre. Esperamos que esté claro. La otra cosa que se podía hacer era visitar el 2 de noviembre, visitar una iglesia, cumplir las demás condiciones. Era el 2 de noviembre. El decreto actual dice un día de noviembre, no necesariamente el 2. Cualquier día de noviembre uno escoge hacer una visita a la iglesia y cumpliendo las condiciones obtiene la indulgencia plenaria para un difunto suyo. Y finalmente, ¿qué hay? Las uniones. La... Uniones. esto Esa parte. he pasado. Pero, Sí. eso. Lo último de ese decreto es aquellos que no pueden salir de casa por cualquier motivo honesto, no pueden salir de casa. Están enfermos, no pueden dejar solo al papá, a la mamá que están enfermos, en fin. Los que no pueden salir de la casa por motivos serios, entonces pueden obtener la indulgencia plenaria por un difunto suyo, recitando el rosario, por ejemplo, en la casa, meditando una lectura del 2 de diciembre, del 2 de noviembre, una lectura de los difuntos del 2 de noviembre, la coronilla. Todo esto, una de estas cosas, delante de la imagen de Jesús o de la Virgen María. Entonces se obtiene también la indulgencia plenaria. Bien, creo que han entendido. Y si no, paciencia. Entonces, si no, ustedes mandan un WhatsApp y yo se lo digo allí. Pero no le voy a hacer toda la prédica así. Miren, en estos días seguramente ustedes han oído hablar de la cuestión de las uniones homosexuales. Que el Papa dice que deben de tener una cobertura legal. Esa es la frase propia del Papa. Las uniones homosexuales, uniones civiles, por supuesto, las uniones homosexuales, es bueno que tengan una cobertura legal para disminuir la situación siempre difíciles de estas personas, que tengan una cobertura legal. Sin embargo, cuidado, el Papa distingue completamente las uniones homosexuales de lo que es el matrimonio. El matrimonio
o la familia. Estas uniones homosexuales no tienen nada que ver ni con el matrimonio ni con la familia. Entonces no se confundan diciendo o oyen la gente que dice, el Papa ya admite el matrimonio entre homosexuales, y algunos tal vez dirán el matrimonio religioso. No, nada de eso. Nada de eso. El Papa no admite ningún matrimonio entre homosexuales. Solo las uniones homosexuales, uniones de hecho, que tengan una cobertura legal. Esto solamente ha dicho el Papa, y con claridad ha dicho que eso no se puede comparar ni de lejos con la familia y con el matrimonio. De manera que cuando se oye cosas que hace confusión aquí, sepan aclarar. Y vayan a leer el número 251. Anótenlo. Número 251 del Amoris Laetitia. Amoris Laetitia. Allí el Papa dice con claridad, por escrito. Naturalmente, todo esto no hay que darle demasiada vuelta. Y claro, si la gente dice algo, hay que hacer entender que esto no es Dios que quiere este tipo de cosas. Son desórdenes que ocurren. Bueno, eso la teología con nuevo aire lo hemos explicado bastante bien. Pero aquí la aclaración es que las uniones homosexuales no tienen nada que ver con el matrimonio y la familia, como nosotros los cristianos lo entendemos. Un minuto de relax. Mi ejercicio de piano. Era difícil. No, en 2008 en realidad me fácil por eso que lo dan para los que están aprendiendo. Hasta aquí no llegaba el ejercicio. Ya era avanzado. Vamos a la misa. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. ¿Ya? O dejamos para hacer una próxima vez. 10 minutos más. Yo pienso que sí. ¿No se puede? Sí. Bueno, yo estoy contento. Eso de la virtud. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen:
que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez y el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta noche nos detenemos en la primera lectura de San Pablo. La pregunta, niños y niñas, es fácil. ¿Qué es la virtud? Tantas veces han oído esta palabra. La tal persona tiene la virtud de la paciencia. El abuelito tiene la virtud de la oración. Tantas virtudes. Entonces, ¿qué es la virtud? El tema es precisamente, o la pregunta es por qué el tema habla de las virtudes. El tema de la primera lectura. Es San Pablo que se felicita con una comunidad cristiana que él había fundado, porque oye hablar bien de esa comunidad. Una comunidad que tenía muchas virtudes: la amabilidad, la misericordia, en fin, tantas virtudes. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud es una capacidad del espíritu, una capacidad, una fuerza del espíritu que garantiza el buen comportamiento de alguien en una dada área, una capacidad de la virtud, una capacidad habitual, como un hábito que uno se pone encima y siempre va con ese hábito por todos lados. Entonces, el virtuoso no es uno que hace una cosa buena una vez y después cualquier otra cosa, no. Siempre se lleva esa virtud como un hábito. Es una capacidad habitual del espíritu que garantiza un buen comportamiento constante en una dada área, el área de la relación con la gente, en el área de la casa, en el área del trabajo, en fin, ya hemos entendido, una capacidad del espíritu, una capacidad virtual del espíritu, que si uno tiene eso, garantiza un buen comportamiento estable en una dada área. Pensemos la familia, las virtudes de la familia. Algunas, son tantas. La amabilidad y la paciencia son dos de las virtudes muy bonitas en una familia. Amable. Te levantas en la mañana. Niños, niñas, abuelito, papá, se levantan en la mañana y muestren una cara amable, no una cara larga,
como que uno ha estado luchando toda la noche. Amable, que todos se sientan bien en la casa, una sonrisa. Y todos están pacíficos, tranquilos, porque usted, tú niña, eres amable. Tienes una cara amable que dice a los demás, tranquilos, yo estoy bien con ustedes. Si le puedo servir en algo, díganme. Eso, la cara amable. Es como cuando uno busca una dirección en una ciudad y busca a alguien a quien preguntar y mira la cara de la gente que esté pasando para ver cuál es la cara más amable a la cual se le puede preguntar la dirección. Y se encuentra una persona que tiene una cara amable. Entonces uno se anima a pedirle ayuda. Eso, la amabilidad es una virtud, una capacidad del espíritu que garantiza el buen comportamiento, en este caso en la casa. Un buen comportamiento estable. Es siempre así. No es que una mañana se levanta muy amable y la otra mañana se levanta que no hay que tocarlo, sino no hay que tocarla, si no se desata una guerra. No, una amabilidad, uno que tiene la virtud de la amabilidad es siempre amable, ¿verdad? Esa es la característica de la virtud. Luego en la casa también la virtud de la paciencia. Mire, la paciencia es una palabra que viene de otra lengua que hace pensar a una viejita que tiene un manojo de leña. Y aquí tenemos doña Panchita, que tiene un manojo de leña muy pesado y tiene que hacer un largo camino. A un momento dado faltan 200 metros para la casa y dice, ya no puedo más, voy a tirar este manojo de leña. Pero piensa, faltan 200 metros, luego la cosa se complica más y saca fuerza para poder soportar ese sufrimiento en vista de una meta que está cercana. Esa es la paciencia. Aguantar el sufrimiento en vista de una meta bonita y cercana. Entonces, en la casa también hay que tener paciencia y que los niños hacen bulla y uno grita allá y el otro grita por otro lado, uno reclama una cosa y el otro reclama otra cosa y el otro tiene el radio o la televisión en voz alta y en fin, no se vive, no se sabe qué hacer y uno que explota, quisiera explotar, pero luego si explotas, después ¿qué sucede? Que la guerra se hace más guerra. Entonces, para una meta de una paz todavía soportable, la paciencia aguanta ese sufrimiento en vista de mantener una cierta paz en la casa. Luego uno va al trabajo, otro ambiente, donde hay que tener tantas virtudes. La generosidad. Buenos días, don Antonio, ¿cómo va? Fíjese que tengo un problema en la casa. Cuénteme, ¿de qué se trata? Voy a ver de hablar con el fulano para ver cómo ayudar esa situación. Tranquilo. Y el compañero de trabajo se siente aliviado y esboza una sonrisa. Lo que antes lo hacía casi llorar, ahora esboza una sonrisa porque ha encontrado otro compañero generoso, disponible para ayudar y poner de lo suyo.
Es él que tiene que ir a hablar con otra persona. A lo mejor la otra persona tal vez lo trata mal. La generosidad, qué bonito. La generosidad en el trabajo y la solidaridad. Fíjense que la recepcionista va a dar luz. Me cuenta un amigo, va a dar luz y la pobrecita es tan pobre que no tiene ni lo mínimo para tener este niño o esta niña, las cosas necesarias para una criatura que nace. Entonces hagamos así, hagamos una colecta entre todos nosotros y le compramos, le hacemos una sorpresa. Le regalamos todo lo necesario para acudir al niño, a la niña que nace. Y así lo hacen. Qué bonito. La solidaridad como un solidum, como una cosa toda juntas. Esos trabajadores, un corazón que forma una cosa sola. Como dice San Pablo también en la primera lectura, un solo espíritu. ¿Verdad? Qué bonito. Y luego uno piensa en las virtudes que Jesús les pedía a los fariseos, que se jactaban porque tener virtudes, la virtud de pagar los impuestos hasta de la hierba buena, de la ruta, del comino. Y les dice Jesús, eso no vale un comino. Hay virtudes serias que de verdad ustedes tienen que buscar. No es tonteritas, como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las virtudes que cuentan. Es severo Jesús, no va con paños tibios, ¿verdad? La justicia, o sea, tienen que trabajar para que ustedes sean personas justas, no que van robando de varias maneras el dinero a los pobres o a la gente así nomás. Que sean justos ustedes y además que luchen por la justicia. Exijan, organícense para que las autoridades sean justas y hagan observar la justicia en favor de todos, especialmente de los pobres. La justicia, la misericordia. La misericordia, no hablar mal de todo el mundo, despreciar a todo el mundo, deprimir a todo el mundo. La misericordia, dar el corazón a los miserables, a los descartados de la sociedad. A esa gente tienen que cuidar, de esa gente tienen que cuidar. Esa es la virtud importante, la misericordia, como Dios que hace nacer el sol sobre los buenos y los malos, por todos, para todos tiene misericordia. Así ustedes cuiden, sean misericordiosos. Y finalmente, la fidelidad. Si no son fieles, si hace un día una cosa, otro día hace lo contrario. O un día dicen una cosa a una persona, el otro día dice lo contrario a esa persona, eso no sirve de nada. En la fidelidad ustedes conquistarán sus almas. En la fidelidad ustedes salvarán sus almas, dice Jesús en otro pasaje del Evangelio. La fidelidad. Y pensemos que en la fidelidad Jesús nos ha salvado. En la fidelidad hasta la cruz. No es que siempre bueno Jesús, siempre bueno, hace milagros, cura, pero cuando ya se le acerca el sufrimiento, que para hacer esas cosas buenas, Él le hacen pagar. Y que si no se detiene, lo matan. Jesús va adelante, es fiel,
hasta el final, hasta la cruz, hasta el último suspiro. La virtud de la fidelidad es decisiva, es decisiva. Tenemos que luchar. ¿Cómo se hace para tener esas virtudes? Hay que disciplinarse, hay que acostumbrar la voluntad a hacer lo que hay que hacer. Y las virtudes que son como un hábito se adquieren repitiendo actos después de actos continuamente. La virtud de la humildad. Haz todos los días decenas de actos de humildad. Busca el último lugar. No te jactes, no humille a los demás, no te creas superior a los demás. Decenas de veces al día, continuamente sobre eso, y al final te vas haciendo un hábito de esa virtud y te durará hasta el final. La virtud, una capacidad del espíritu que garantiza el buen comportamiento en una dada área de la vida. Bien, me alegro. Bien. Entonces, Excelente. esta noche hemos tenido una clase densa, también por la falta de la clase de ayer. Entonces, viernes nos volvemos a ver. Pasado mañana. Está bien, Fray Mauro. ¿Está bien? Gracias, primero Dios. Vamos mañana. Primero Dios, Fray Mauro. Primero Dios. Entonces, chao, chao. Feliz Chao, noche. chao. Feliz noche para Feliz noche, Fray Mauro. Gracias por todo. Ah, la Feliz bendición. noche. La bendición. Feliz noche, Fray Mauro. La Feliz noche a todos. Feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Fray Mauro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches a todos. Paz y bien. Feliz noche. Pase bien. Buenas noches, Mauro, por la enseñanza. Sí.